Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola, bienvenidos otra vez a nuestro cuarto episodio de este podcast. Estamos estudiando Primera de Juan. Hemos llegado también a los devocionales en el capítulo 3. Y de verdad que está bien interesante, ha sido bien bonito ver a varios haciendo algunas dinámicas en redes sociales, compartiendo algunos versículos que les gustan, incluso las canciones que hemos puesto. Y bueno, ahora queremos estudiar Primera de Juan capítulo 3 y se encuentra conmigo Josué. Bienvenido, Josué, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias y un gusto poder estar compartiendo con ustedes. No sé si lo están escuchando en la mañana, tarde o noche o en el momento que lo estén escuchando. Espero que este podcast pueda ser de bendición para sus vidas y puedan aprender mucho, siempre basados en la palabra de Dios, y animarles, ¿verdad? Que con los devocionales que se hacen semanalmente, incluso devocionales que ustedes hayan estado haciendo antes de los devocionales que envía la red o otra cosa que se esté enviando, pues ánimo, vea, y en este momento quizás animarles que tengan papel y lápiz a la mano, como una persona me dijo una vez, el papel y lápiz es poderoso. Así que Cabal. Y si eso quieren, que si estás en tu casa, ¿vea? O eso estás sí, escuchándolo sentado, porque hay unos que dicen que nos escucharon la vez pasada en el carro mientras iban para el trabajo. Entonces, si vas en el trabajo o si vas en el carro escuchándonos, así ve, ahí no vayan a escribir. ten cuidado. Por favor, no lo hagan. Pero bueno, gracias también. Y queremos empezar estudiando un poquito también sobre lo que se trata de 1 Juan capítulo 3. Sí, bueno, una de las cosas que hemos sacado como conclusiones de Primera de Juan capítulo 3, uno de los temas que hemos visto es vivir como hijos de Dios. Y pues para, como dice Mauricio, para los que vayan escuchándonos en el carro, los que estén en la casa, les leo uno de los versículos que está basado para este tema, vivir como hijos de Dios. Y está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, y dice: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Y bueno, creo que a eso hemos sido llamados, ¿verdad? A ser más como fue Jesús en esta tierra, que es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que tener nuestro enfoque. Muchos dicen que es algo difícil, que es algo inalcanzable, pero creo que uno cuando lee su palabra, cuando es constante y persistente y sabe lo que quiere, esto se le va a hacer fácil. No vamos a llegar a ser la perfección, vea, y todo, pero en este mismo capítulo, ustedes si lo leen detenidamente, hay una parte que Dios conoce cómo somos nosotros. Dios sabe, bueno, creo que ustedes lo han escuchado, Dios conoce nuestro corazón, sabe que queremos dar lo mejor para Él. Entonces, una de las cosas que es vivir como hijos de Dios es hacer las cosas bien, ser justos, ser como Cristo fue aquí en la tierra. Y pues, Mauri, no sé si tienes algo que compartir. Sí, fíjate que justamente Juan es bien tajante. Yo cuando leo Juan o Primera de Juan, a veces me he sentido mal y no sé Sí, si te has sentido así leyendo, estudiando esos devocionales, porque Juan es súper tajante, sí, pero sí. realmente Jesús fue así también, fue tajante. O sea, realmente aquí habla si sos hijo de Dios o si sos hijo del diablo. ¿Y Exacto. cómo son los hijos de Dios? Y ahí podemos ver, Jesús mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces se me viene la pregunta, ¿puede un cristiano
vivir como un hijo del diablo, no se puede, o sea, es imposible. ¿Y puede un hijo del diablo vivir como un hijo de Dios? Tampoco. Exacto. Por sus frutos los vamos a conocer. Algunas personas dicen, no, mira, pero hay personas que no son cristianas, pero son buenas. Pero aún así en su corazón está la tendencia a poder hacer las cosas que están incorrectas. Y que no va a haber ese remordimiento por hacerlo, sino que lo van a disfrutar. En cambio nosotros, los cristianos, es cierto, a veces pecamos y a veces fallamos, pero no es por deporte, o sea, no es algo que estamos practicando, no es algo que queremos buscar. Es más, a mí me preocuparía que un cristiano vea o se preocupe por hacer algo que está mal. O sea, en el sentido de que yo quiero y anhelo buscar hacer eso que está mal y entonces busco hacer las maneras en cómo, ya sea escondido o alguna otra manera para poder hacer eso que está mal. Entonces creo que ahí es a donde hay que tener cuidado. Y justo este pasaje del versículo 7 del capítulo 3 está diciendo eso. O sea, cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo Jesús es justo. Ahí podemos ver y hablar de las características del fruto del Espíritu, por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio y más cosas también que caracterizan a un cristiano. Pero Juan es tajante en esto. O sos un cristiano o no sos cristiano. Y vivís de acuerdo a eso. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que yo sea cristiano va a hacer que mis acciones sean de esa manera. Y lo vamos a ver también un poco más adelante, porque vamos a hablar sobre cómo eso se hace evidente o qué acciones tomar a partir de eso que está diciendo Juan, ¿verdad? Sí. Pero esta es la primera parte, la conclusión de lo que quiere llegar. Él quiere llegar a decir, si tú sos un hijo de Dios, tus acciones deben de demostrarlo. O sea, un cristiano tiene que ser lógico también en su manera de vivir. Un cristiano no va a practicar cosas de un hijo que no es de Dios o un hijo del diablo. Y ese es, creo que el reto más importante en esa primera parte de este podcast. Ahorita vamos, y espero que no te desconectes, pero vamos a entrar a la segunda parte de justamente hablar de las personas que no viven como hijos de Dios, o sea, los hijos del diablo. Entonces, acompáñanos a esta segunda parte, después de esta pausa, para la segunda parte de Primera de Juan, capítulo 3. La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte, que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. Te esperamos. Hola, gracias por poder estar con nosotros en esta segunda parte del podcast y espero que Dios esté hablando mucho a tu vida y pues vamos a seguir hablando de Primera de Juan capítulo 3 y pues veíamos en la primera parte cómo, y a mí me impacta lo que decía Mauri, que Juan es bien tajante y si leemos el versículo 8, ¿verdad? Nosotros veíamos que tenemos que vivir en luz, ¿verdad? Tenemos que ser luz, vivir como hijos de Dios. Y en esta segunda parte vamos a ver los que no viven como hijos de Dios. Y pues, para hacerte más claro cómo Juan es así de tajante, te leo el versículo 8 y dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. O sea, yuca escuchar eso, saber que estás cometiendo errores, que no pasas de lo mismo, que quizás cometes un pecado que llevas 6, 7 años cometiéndolo y no salís de eso, ¿verdad? Y es difícil que te digan,
que el que sigue pecando pertenece al diablo. O sea, creo que este momento es un momento en el cual puedes llegar a una conclusión y decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Verdad? Ahorita que estamos a principio de año, creo que esa puede ser una meta incluso, el poder decir, bueno, yo aquí tengo que darle un stop a esto, ¿verdad? Y que sea una meta, bueno, ser más como Jesús, ¿verdad? Y pues, si seguimos leyendo, en el versículo 9 dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Es difícil, a nosotros se nos presentan tentaciones, incluso muchas veces alguien nos dice, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer diferentes cosas, ¿verdad? Muchas veces por nuestra carne o incluso porque estamos débiles, ¿verdad? Quizás no tenemos una constante relación con Dios, fácilmente vamos a caer y vamos a caer en el mismo pecado que hemos estado cometiendo todo este tiempo atrás, ¿verdad? Pero nosotros que somos cristianos creo que tenemos que llegar, ¿verdad? Y decir hasta aquí, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y la vida de Dios está en Él, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Y es el que nos anima a ser mejores. Pero es bien difícil, fíjate, sí, porque, bueno, antes de continuar y quiero dar mi opinión, estábamos viendo las estadísticas que nos escuchan desde México incluso. Espero que quizás ese ya se vaya a Argentina o a algunos otros lugares, pero por si acaso no entendés alguna de nuestras palabras salvadoreñas, por ejemplo, yuca. Yuca para nosotros es algo difícil, o sea, algo que de verdad es muy difícil, pero por si acaso no nos entendés en alguna parte, nos escribís y nos decís, mira, ¿qué quiere decir eso ahí en El Salvador? Vea. Pero bueno, justamente esas son cosas que pasan. Muchas veces es bien difícil comprender qué es lo que dice la Biblia y necesitamos que nos ayuden a interpretar, así como a veces pasa con los idiomas como el español, o sea, es tan variado en todo el continente o toda Latinoamérica que hablamos diferente. Y justamente esto pasa, o sea, viene en ese momento y Juan lo que está diciendo es, miren, no puede haber un cristiano que esté practicando el pecado. Entonces tengan mucho cuidado, no se dejen engañar por eso, porque hay personas que quieren decirles que un cristiano, él practica el pecado normalmente, tranquilamente, y puede jugar con la gracia, y puede jugar con el perdón de Dios, y puede jugar con el sacrificio de Jesús, y no hay problema. Y es un ataque que muchas veces se nos hace, que como cristianos que creemos que la salvación no se pierde, hay personas que dicen, no, él es cristiano, lo que pasa es que está ahorita en forma carnal, vea. O sea, está en la carne practicando pecado y se está yendo a discotecas, porque por ejemplo, cuando tú entras a la U, en la universidad, se te comienza a ver un montón de tentaciones, ¿verdad? Ya sea con personas, ya sea en fiestas o ir a probar cosas diferentes como drogas, o ir a fiestas en las que hay un montón de alcohol y un montón de cosas más. Eso es bien complicado. Entonces lo que está diciendo es, miren, un cristiano no se caracteriza porque esté haciendo o practicando el pecado. Un cristiano, en realidad el atractivo del cristiano es que es totalmente diferente a una persona que no es cristiana. Pero muchas veces los cristianos se han ido y no quieren ser más como Jesús, sino que quieren ser más como lo que la sociedad o lo que el mundo está diciendo. Cuando vemos lo que está diciendo Juan es, miren, ustedes tienen que tener cuidado, porque eso no es así. Un cristiano que pertenece a Dios, él va a buscar ser más como Jesús cada vez más. Y esto va a traer consecuencias. Trae consecuencias porque nuestra manera de pensar es muy diferente a la de la sociedad. Actualmente tenemos consecuencias. Hemos visto, por ejemplo, que en Argentina se ha aprobado ya el aborto y nosotros como cristianos no estamos de acuerdo en el aborto. Estamos de acuerdo en proteger la vida. Estamos de acuerdo en la adopción. Estamos de acuerdo en que hay dignidad en la vida humana. Pero desde el momento en que una persona dice que está a favor del aborto y quitarle la dignidad de poder decir, bueno, esta persona va a vivir, en lugar de velar y ver cómo ayudar a que esa persona que nace
también puede tener una vida digna y ver cómo se le puede ayudar de diferentes maneras, ya sea en adopción, ya sea en diferentes lugares donde podrían estar. Pero a nosotros se nos critica por estas cosas. Y a veces los cristianos nos hemos tirado más a defender ideas que vienen del mundo, para parecernos más a ellos o defenderlo de ellos. Pero al final nuestras ideas son más criticadas, y a ese punto vamos a llegar justamente en esta última parte del podcast, en lo que vamos a estar viendo 1 Juan capítulo 3. Te invito a que te quedes todavía para ir concluyendo también ese estudio de 1 Juan capítulo 3. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos. Hola, estamos ya para terminar este podcast. Hemos hablado, hemos disfrutado bastante compartiendo también qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de este tan interesante libro o esa carta que Juan escribió. Y también cómo vivir como hijos de Dios, qué pasa con esas personas que dicen que son hijos de Dios, pero no viven como hijos de Dios. Y ahora queremos ver otra parte del pasaje que también es interesante, porque el versículo 18 y 19, mira lo que dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, y entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Y eso es lo importante, porque al final lo importante no es que uno pueda decir, sí, soy cristiano, o sí estoy yendo a la iglesia, sí me inscribí, yo estoy viendo los cultos, o estoy viendo las reuniones juveniles en Zoom o en Facebook, sino que lo que estoy haciendo es realmente teniendo una relación con Dios día a día, y esa relación con Dios se refleja. Y yo creo que ha venido 1 Juan hablando de que tenemos que tener una permanencia en Dios, pero esa permanencia se refleja a otras personas. Se puede llevar a otras personas a que nos vean que nuestros frutos, o que los frutos que Dios hace que nosotros tengamos en nuestra vida, a las otras personas lo puedan ver. Y que, por ejemplo, yo le ayudo a una persona que está en necesidad y la gente pueda decir, ajá, es cierto, o sea, esa persona de verdad le ayuda en esos momentos difíciles. O yo vengo y digo, yo perdono a mi hermano a pesar que ese hermano me ha hecho esto, o esa hermana me ha hecho esto. Porque tampoco nos caracterizamos porque guardemos rencor, sino que nosotros perdonamos, hablamos, resolvemos nuestros problemas. En cambio, ves en otros lugares que los problemas se agudizan más. Y eso creo que puede servirnos a nosotros, que lo que nosotros hablamos, también lo hacemos. Que no solo nos quedamos en simples promesas, y eso puede parecer una crítica política, porque podemos estar acostumbrados a las promesas y todo, pero realmente lo que nos interesa es que la fe pueda ser pública a otras personas con nuestras acciones, con nuestras obras. El mismo Pablo lo dijo en Efesios, dijo que Jesús nos hizo como su obra maestra para estar preparados para toda buena obra, y es exactamente el punto a que quiere llegar Juan también. Sí, e incluso si vos sabés en lo que está fallando, aún si te sentís culpable de todo, en el versículo 20 tú puedes ver, y dice, aún si nos sentimos culpables de todos los pecados que hayamos cometido, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Te puedes acercar a Él de una manera que Él te va a tomar, que es inexplicable. Creo que para que lo entendas, creo que lo tendrías que intentar, tendrías que un momento acercarte, tener una relación con Él, y vas a sentir una paz que no te da una salida con amigos, que no te da escuchar cierto tipo de música u otra cosa, ¿verdad? Sino que es una paz súper verdadera, que no sé, no te la puedo explicar, y de verdad que es súper bonito. Es como que cuando te sentís triste o te ha pasado algo, o hablas con tus papás o con tu mamá, tus abuelos incluso,
y hablas con ellos y te desahogás. Esa paz puedes llegarla a sentir con Dios y de una manera, no sé, es lo mejor que puedes tener. Acércate a Dios, confesarle todos los pecados que estés cometiendo. Él es fiel y justo para perdonarlos si llegas con un corazón contrito y humillado delante de Él. Nunca es tarde para llegar donde Él. Incluso cuando leíamos en el versículo 15 decía: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Y yo me recordaba cuando Jesús estaba en la cruz y que estaban esos dos ladrones, que quizás no solo eran ladrones, sino que también eran asesinos. En el último momento decisivo de su vida hubo uno que se entregó, dejó todo delante de Jesús, y que el mismo Jesús te diga: hoy conmigo estarás en el paraíso. Fuela. O sea, en el último momento, de verdad, puede ser ahorita el momento en el cual tú puedes confesar los pecados a Dios y vas a sentir una tranquilidad súper, súper chiva, muy, muy buena, ¿verdad? Entonces, de verdad, creo que eso podemos sacar de esta parte. Yo creo que justamente como tú lo estás diciendo, llegamos al punto de conclusión de este pasaje pudiendo decir: solamente en Jesús podemos encontrar explicación a un montón de cosas que nos pueden pasar en nuestra vida, ya sea lo malo que nos está pasando, las situaciones difíciles que nos está pasando, o que a veces no me siento tranquilo, y en Jesús sí puedo encontrar esto. Y vivir como hijos de Dios también demuestra que en las pruebas hay un propósito y que puedo crecer, y ese es algo que podemos vivir. Entonces yo te reto a ti que nos estás escuchando, que si a ese punto tú estás pasando algo, a ese día que estás pasando algo, ya terminando enero de 2021, y de verdad tú puedes decir: bueno, ya comenzamos el año, ya pasó un mes casi, pero Señor, ayúdame a poder vivir como un hijo de Dios. Perdóname si estoy haciendo esto, pero me quiero acercar a ti. Y ese es el punto y el reto que te quiero dejar y que te queremos dejar con Josué. Acércate al Señor, ayuda de verdad en tu tiempo poder sacrificar algunas cosas, dejar de ver un capítulo de tu serie favorita, dejar de ver una película en el día, o apartar o levantarte más temprano, o dormirte un poco más tarde, para poder escuchar qué es lo que el Señor quiere decir, apartar un tiempo devocional, poder cantar, poder pedir playlists, por ejemplo, en que puedas cantar y sentirte tranquilo, ¿verdad? En esos momentos difíciles. Entonces te damos ese reto para ahora. Y muchas gracias, Josué, también por estar conmigo, también compartiendo ese tiempo. Gracias también por compartir lo que el Señor ha puesto en tu corazón en 1 Juan capítulo 3. Y a ti te dejamos el reto de que puedas compartirlo también con más personas, que los puedas compartir en redes sociales. Queremos que otras personas escuchen más de Jesús. Ayúdanos a compartirlo también. Muchas gracias. Gracias, cuídense y los esperamos siempre en los podcasts. Y pues un abrazo y ánimos en este año. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.